bien, el otro tema del cual tenemos que hablar es de la nutrición. Pues ya vimos y definimos qué es alimentación, qué son los alimentos. Ahora veamos qué es la nutrición, cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición. Bueno, la nutrición a lo que se dedica es al estudio de los procesos de ingestión, transformación y utilización de los alimentos. Es decir, acá nos estamos refiriendo, cuando nosotros hablamos de nutrición, es cómo utilizamos nosotros esos alimentos. Nosotros los seleccionamos a los alimentos, los preparamos de una determinada manera, pero después los ingerimos. Cuando los ingerimos aparece la nutrición. ¿Sí? La manera entonces que se dan todos los procesos. El proceso de ingestión, cómo los transformamos, cómo los utilizamos, nosotros lo vamos a estudiar, porque justamente todos estos procesos son fundamentales entenderlos para cuando uno tiene que dar el consejo de por qué tal alimento sí, por qué tal alimento no. Porque justamente vamos a aprender cómo nuestro organismo utiliza estos distintos alimentos. Entonces, la nutrición es un conjunto de procesos fisiológicos. ¿Qué significa fisiológico? ¿Qué es la fisiología? Es el estudio de los procesos que ocurren en nuestro organismo en ausencia de enfermedad. Es decir, ustedes saben que, como yo les cuento, en realidad hablar de una persona sana es, digamos, difícil de definir, porque en realidad, ¿qué es ser sano? Es muy, pero muy difícil. Aunque la Organización Mundial de la Salud tiene una definición, que es el estado total de bienestar físico, psíquico y mental de un individuo, definir qué es el estado de plenitud físico, psíquico y emocional del individuo. Si yo les pregunto a todos ustedes si consideran que desde el punto de vista de esta definición somos sanos, seguramente todos vamos a tener algo por lo cual no considerarnos sanos. Por eso en general nosotros hablamos más de ausencia de enfermedad que de estado de salud. Porque entonces, cuando nosotros decimos los procesos fisiológicos de nuestro organismo, son todos aquellos procesos que se llevan a cabo adentro de nuestro organismo cuando no estamos enfermos. El proceso digestivo, el proceso circulatorio, pensar, todo el trabajo que hace nuestro cerebro, todos son procesos fisiológicos. Entonces, a través de la nutrición y de los procesos fisiológicos, nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos los alimentos, los transformamos y los utilizamos. Y acá aparece, y me gusta recordarles un concepto, quizás ustedes lo vieron en la escuela secundaria, allá hace tiempo, quizás para algunas, pero nosotros decimos que los seres humanos somos seres vivos heterótrofos, así somos definidos. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder llevar a cabo todos estos procesos fisiológicos, necesitamos tomar los nutrientes que están en los alimentos de nuestro entorno. A diferencia de los vegetales, ¿se acuerdan cuando ustedes estudiaron vegetales en la escuela secundaria? Quizás también en la primaria. Los vegetales tienen la característica de crear su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis. En cambio, los animales y los seres humanos en particular no necesitamos de los alimentos. Si nosotros no nos alimentamos, nos morimos indefectiblemente. Estos procesos que ocurren en el interior de nuestro organismo, en realidad son involuntarios. Es decir, ¿qué significa que un proceso sea voluntario o involuntario?
es que cuando uno pone en juego la mente. Yo digo, ahora tengo que tomar agua. Ahora tengo que comerme, eso es voluntario, mi voluntad. En cambio, los procesos fisiológicos en nuestro organismo son involuntarios. Yo no digo, bueno, ahora tengo que hacer trabajar a mi estómago. Ahora el alimento va a pasar al intestino y yo lo voy a romper para lograr todos los nutrientes. No, todos esos procesos son involuntarios, procesos que ocurren en el interior de nuestro organismo y fundamentales para nutrirnos. Obviamente no los podemos modificar. ¿Y qué es un nutriente? Sabemos que era la alimentación, que era un alimento, que es la nutrición. Ahora, ¿qué es un nutriente? Bueno, un nutriente es la unidad funcional mínima que va a utilizar la célula para poder realizar todos sus procesos internos. Nuestro organismo está formado por millones de células. La unidad funcional de nuestro organismo es la célula. Todo lo que nosotros ingerimos tiene que llegar ¿a dónde? A cada una de las células de nuestro organismo. ¿Sí? Todos los nutrientes, estas sustancias que nosotros tomamos por los alimentos, tienen que llegar a las células. A todas las células no, hay algunas células que las necesitarán, otras que no, pero tienen que tener la capacidad de poder llegar a nuestras células. Los nutrientes los podemos dividir en dos grandes grupos. Lo que se llaman los macronutrientes, y ahora se los nombro tranquilos porque vamos a tener una clase donde vamos a hablar específicamente qué son los macronutrientes, qué son los micro, por qué son importantes, qué alimentos los tenemos, cómo los utilizamos, cómo pueden también darnos patología, cuándo están asociados a enfermedad. Los macronutrientes, fíjense ustedes, son hidratos de carbono. Vayan habituándose a estas palabras que las vamos a repetir a todo lo largo de la materia. Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y por otro lado, minerales y vitaminas, que son los llamados micronutrientes. También tenemos el agua, las fibras y los componentes bioactivos, donde, es decir, digamos, componentes no nutrientes o no nutritivos, pero que también están en los alimentos. Componentes bioactivos, aditivos, contaminantes, todo eso también conforma parte. Vamos a hablar y vamos a ver cómo influyen, cómo repercuten en mi salud y en cómo me veo, la presencia de todas estas sustancias que no siendo nutritivos también van a estar en los alimentos. Bueno, el alcohol, ya acá de movida nomás, ya se los voy diciendo y ustedes lo tienen que transmitir, no es un nutriente, no es un nutriente. Y vamos a hablar también en alguna clase de los aditivos y de los contaminantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dieta, concepto que ahora vamos a desarrollar un poco, fíjense ustedes que en la dieta es la cantidad de alimentos que nosotros consumimos, va a haber componentes que van a ser nutrientes, pero también que hay componentes que van a ser no nutrientes. Es importante que lo tengamos claro, que ambos conforman parte de mi alimentación y cuál es la importancia de unos y otros. Y en qué alimentos yo y cuándo voy a encontrar
nutrientes y cuándo voy a estar teniendo en cuenta que lo que yo estoy consumiendo en realidad no son nutrientes. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Existen varias formas. Por ejemplo, se pueden clasificar por su naturaleza. Entonces yo puedo decir, son vegetales, son animales, o son minerales. De acuerdo de dónde provengan los alimentos, esta es una clasificación muy general, que es fácil de entender. Vegetal, animal o mineral. También se pueden clasificar por sus componentes químicos. Entonces, yo digo, los alimentos pueden ser a base de hidratos de carbono, nuevamente seguimos con los mismos términos, hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos. En realidad, ustedes habrán visto que habitualmente nosotros hablamos de grasas como un sinónimo de lípidos. Desde lo químico, como bioquímica tengo que aclarárselos, no es lo mismo lípido que grasa. La grasa es un lípido, sin lugar a dudas, pero no todos los lípidos son grasas. No vamos a ahondar porque no es el foco, pero ténganlo en cuenta. Pero, digamos, en lo diario, solemos usarlos como sinónimos. Grasa y lípido. Las vitaminas, vamos a hablar mucho de las vitaminas. Las vitaminas son fundamentales en nuestra dieta. Y las fibras. Vamos a hablar de qué alimentos tienen fibra, por qué tenemos que consumirlos, cómo consumirlos, qué tipo de fibras, etcétera, etcétera. Por su función, es decir, la función que cumplen en nuestro organismo. Entonces, yo voy a encontrar alimentos que me dan energía, los hidratos de carbono son las grasas, alimentos que son formadores, y acá es muy importante, recuerden este concepto que para ustedes es fundamental, las proteínas. ¿Por qué? Las proteínas forman el famoso colágeno. En nuestra piel el colágeno es fundamental en todo nuestro cuerpo, en todo lo que es nuestra dermis, porque es lo que le da la textura y la fortaleza, la presencia del colágeno, que es una proteína. El calcio, también fundamental. Hay también otros elementos, micronutrientes, que en realidad son reguladores. ¿De qué? De los procesos que ocurren en nuestro organismo. Y ahí hablamos de las vitaminas, de los minerales, los oligoelementos. Vamos a desarrollar qué son las vitaminas, los minerales, los oligoelementos. ¿Por qué